Cuevas, Valentina Tapia y María Cristi. Y juntos, para la profesora Marcia Avendaño, vamos a presentar sobre nuestro tema, que es relaciones financieras. Lo que se necesita saber sobre relaciones financieras. Bueno, aplicaremos una encuesta a distintos usuarios para obtener una base de datos que nos permite realizar una visión analítica sobre el comportamiento financiero de las personas. Su objetivo es determinar la relación directa o indirecta en su finanza personal, considerando 3 factores: ingresos, gastos y ahorros, mediante una encuesta estructurada por distintos tipos de preguntas que tiene por finalidad conocer los comportamientos en las actividades financieras de los usuarios. Su público objetivo es ver cuáles trabajadores participan en la economía del país siendo remunerados en el mercado laboral. A continuación, tenemos un link del cuestionario en formato Forms para que la profesora pueda averiguar las preguntas y respuestas. Bueno, como análisis vamos a hacer una escala de medición para cada pregunta. Vamos a ver medidas de tendencia central, medidas de posición y medidas de dispersión. La primera pregunta tenemos que dice: ¿cuál es tu ingreso mensual promedio en pesos? Y en base a las respuestas encuestadas, que en total fueron a 104 personas, la moda nos dio que fue un ingreso de 850.000, el primer cuartil fueron de 450.000, el segundo 675.000 y el último fueron de 900.000 y la desviación estándar fue de 740.729 pesos. La segunda pregunta dice: ¿cuántos gastas mensualmente en promedio en rubros no esenciales? Tenemos que 41 personas gastan menos de 95.000 con un 39%. En ocio, la moda fueron 50.000 y la desviación estándar fueron 160.609.000 pesos. La tercera pregunta dice: ¿cuál es el monto mensual que suele destinar al ahorro? Tenemos que la moda fueron 0, la mayoría fueron entre 10.000 y 26.000, lo que fueron 24 personas, y vemos que eso fue el 23%. La pregunta 4 dice: ¿qué porcentaje de tus ingresos destinas a gastos básicos? Tenemos que la moda de las respuestas de estas personas fue que estaba entre el 25 y el 50%, y eso fueron 37 personas que respondieron eso. Y eso se puede dar en el porcentaje que está en 36%, y el total de personas que respondieron fueron 104. Y la pregunta número 5 dice: ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor la situación financiera actual? Y eso vimos que la mayoría de las personas solamente lograron un poco cada mes, y eso fueron 45 personas de los 104 en total, y eso da un porcentaje de 43%. Y la desviación estándar fue de un 0,9996. Continuamos con la siguiente pregunta, la cual es: ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor tu situación financiera actual? Tuvimos un total de 83 respuestas recapituladas, donde la moda fue tanto en préstamos personales como en tarjetas de crédito. Ambas opciones aparecen con un total de 30 respuestas. La desviación estándar es de un 11.41 y la media equivale a 16.6 veces de variación. Los cuartiles se dividen con hipoteca en el 25%, préstamos personales en el 50% y tarjeta de crédito en el tercer cuartil con un 75%. El análisis de la categoría de deuda muestra que préstamos personales y tarjeta de crédito son las que más contribuyen con un 30 respuestas cada una. La media de frecuencias es de 16.6 y la desviación estándar es de 11.41, indicando que estas categorías son significativamente más comunes que las demás. El nivel de preocupación por tu situación financiera. Los individuos que mayor gasto promedio tienen en rubros no esenciales son los que tienen un nivel indiferente de preocupación en la situación financiera. Estos mismos son los individuos que cuentan con mayor ingresos en promedio y consistentemente son los que en promedio mayor ahorro tienen. Inversamente, los que se sienten muy preocupados son los que
menos gastan en rubros no esenciales y un ingreso mensual más bajo, pero no así son los que más ahorran. Esto implicaría que la preocupación por la situación financiera lleva al ahorro. Podemos tener un total de respuestas de 103 personas, donde la moda es preocupado, con 33 respuestas, y los percentiles se dividen de indiferente, poco preocupado y preocupado. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Has considerado alguna vez invertir parte de tus ahorros en instrumentos financieros? 36 personas contestaron que no y 67 personas contestaron que sí, dándonos un 65% para sí y 35% para no. Dividido en percentiles, no queda en el primero, sí en el del medio y sí en el tercer percentil. El 65% de los encuestados ha considerado invertir en un instrumento financiero. Se nota diferencia en el gasto, en rubros no esenciales entre los que no han considerado invertir y los que sí. Luego existe una leve diferencia de los promedios entre los que han considerado ahorrar y los que sí en sus ingresos promedios y en un monto que destinan a ahorrar. Por lo tanto, se concluye que en este ítem lo que diferencia a los individuos es el gasto en rubros no esenciales. ¿En qué tipo de instrumentos has pensado en invertir? Con un total de 67 respuestas, consideramos que la moda son acciones, con un total de 35 respuestas, y la mediana, que equivale al valor central, también equivale a acciones. Esto nos dice que el 52% de los encuestados invertiría en acciones, siendo estos individuos los que menos gastos promedio muestran en rubros no esenciales. Los que mayor ingreso promedio tienen invertirían en bonos. Los que más dineros ahorran en este ítem invertirían en acciones. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor tu situación financiera actual? Con un total de 103 respuestas, podemos decir que la moda es logro ahorrar un poco cada mes, y la mediana, representando el valor en medio, tengo suficiente para cubrir mis gastos y ahorrar para el futuro. Del total de encuestados, el 44% logra ahorrar un poco, pero el 37% vive el día a día. Los que declaran vivir cómodamente presentan el mayor gasto promedio en rubro no esencial. Los que viven día a día son los que presentan menor ingreso promedio. Siguiente pregunta. ¿Qué tan satisfecho estás con tu capacidad para manejar tus finanzas personales? Con un total de 88 respuestas, podemos decir que la moda es satisfecho. 36 personas contestaron estar satisfechos con su capacidad para manejar sus finanzas personales. El 35% de los encuestados se sienten satisfechos con su capacidad de manejar sus finanzas. Los que se sienten muy insatisfechos con su capacidad son los que presentan menor gasto promedio en rubros no esenciales, los que también presentan el menor ingreso promedio y también el menor ahorro promedio, por lo que podemos ver que estas están correlacionadas directamente. Hablando de correlación, podemos ver estos puntos en ingresos versus gastos, ingresos versus ahorro y gastos versus ahorro. En cuanto a ingresos versus gastos, se puede apreciar un coeficiente de determinación del 26,8% y un coeficiente de correlación de 0,5176. Esta correlación tiene un nivel alto entre ingresos y gastos. Ahora, si hablamos de ingresos versus ahorros, se puede apreciar un coeficiente de determinación del 31% y un coeficiente de correlación del 0,55554865 veces. Esta correlación tiene un nivel alto. Podemos determinar que la relación entre ingresos y ahorro es muy alta. En cambio, gastos versus ahorros, se puede apreciar un coeficiente de determinación del 5% y un coeficiente de correlación del 0,21957096. Esta correlación, por otro lado, tiene un nivel muy bajo. Podemos ejemplificar esto en la siguiente PPT, si nos vamos directamente a la correlación de ingresos versus gastos, la cual nos puede permitir proyectar los gastos de la persona. Si determinamos que I igual 0,1124 según la función determinada por la gráfica, se multiplica por un ingreso X, que podríamos decir que es de 800.000 pesos. Nos permite realizar la proyección de gastos, lo cual equivalería a un 89.920 pesos. Esperando que nuestra presentación haya sido de su agrado, nos despedimos. Muchas gracias por su atención.